Buenas noches, hermano Gustavo Ventura. Muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Sabemos que está un poco lejos justo ahora, pero muchas gracias por su disposición, por Amén. invertir su tiempo en la vida del hermano Carlos y por ayudarme. Vamos a orar para suplicar al Señor que nos ayude en este momento. Amado Dios, te doy gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque por tu gracia, Señor, nos permites estar en este momento del ciclo escolar del colegio y presentar esta defensa de tesis, Señor. Sabes que es un primer esfuerzo por hacer más formal este proceso de titulación, Señor. Rogamos que nos ayudes a llevarlo a buen término. Bendice en esta noche, hermano Carlos, dale gracia, dale sabiduría, ponle las palabras que necesita para darse a entender. Gracias porque ha sido bueno, pues dice este tiempo, Señor, por favor, que pueda ser de bendición y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ok, buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse ese tiempo. Vamos a hacer la presentación de la tesis, ¿verdad? En cuanto a, gracias a Dios por esta oportunidad. De la carrera de Teología Pastoral, mi nombre es Carlos Gómez Santi, soy de Chiapas, de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y pues vamos a empezar con la defensa. Los agradecimientos primeramente es a Dios por darnos la oportunidad de prepararnos, por darnos la oportunidad de ser llamados. Agradezco mucho a Dios porque en los 4 años prácticamente que se estuvo en esta preparación, Él fue fiel, Él mostró siempre su fidelidad, siempre nos consoló en muchas ocasiones pasando momentos difíciles en el colegio. Quiero agradecer también a mis padres, sin duda alguna, agradezco tanto a Dios por la vida de ellos, a pesar de que ellos no son cristianos y no han entendido al 100% el llamado que Dios ha puesto en mí. Dios obró en el corazón de ellos y ellos me dieron el permiso para la preparación que actualmente estamos concluyendo. También agradezco por mi pastor, el agradecimiento es a mi pastor, Pastor Isidro López Zambrano, un varón de ejemplo, un varón que sin duda alguna también ha estado ahí apoyándome, animándome y dándome consejos también. Recuerdo una ocasión yo le marqué que ya no iba cruzando mi segundo año, yo ya no iba a continuar en el colegio y le explicaba el por qué, pero estuvimos orando y eso es de mucho agradecimiento para mí. También agradezco a Dios por la iglesia. El ver hermanos, hermanas que se acercaban a mí y decían, hermanos, que vendimos tamales y aquí hay una ofrenda de amor para usted, es algo que de verdad quise poner aquí en agradecimientos a ellos porque también gracias a Dios por la vida de la iglesia que está orando. Y agradezco también por el colegio que nos ha recibido, nos ha dado prácticamente esa preparación. Ellos lo han dicho, una herramienta que nos va a servir más adelante. Eso es también agradecimiento al colegio por cada pastor, hermano, docente trabajando en ese lugar que dedicó un tiempo también para nosotros. El propósito en cuanto a esta tesis es tener una definición clara de liderazgo. El tema que prácticamente se ha errado en muchas ocasiones, se tienen ideas incorrectas y pues el propósito en cuanto a este documento de tesis es poder tener una definición clara y para darle una mejor aplicación en cuanto al liderazgo. Entender también que es importante, es necesario desarrollar características, cualidades para ejercerlo mejor en la área que uno esté prácticamente elaborando. Y también entender que no es como lo ha dicho el mundo o como nos lo dice el mundo en cuanto a este tema de liderazgo. El mundo siempre ha dependido de sus habilidades, sus características y si ve que prácticamente tiene habilidades mayor que el otro, uno dice pues él tiene madera para liderazgo, pero a través de la tesis podemos ver que en el ámbito espiritual no es así, no se desarrolla de esa manera. En el mundo actual, el liderazgo, como ya lo dije, se tiene poca información o se tiene ideas erróneas, ¿verdad? Y por ello se ejerce incorrectamente el liderazgo, ya sea en áreas como en empresas, en escuelas. Pues este documento lo que desea es poder ampliar más y poder desarrollarse más. Igual manera, la iglesia, ¿verdad? Se ha arrastrado en cuanto a esa idea, también lo ha traído dentro de la iglesia y muchos hermanos creen que por estar enfrente o tener un cargo ya pueden llegar a ser líderes o están ejerciendo un liderazgo correcto, cuando a través de la tesis se puede ver que no es así.
El liderazgo no es una posición, es influir, es dar un ejemplo a través de una persona con capacidades mayores que otra, no lo hace que sea un mejor líder en cuanto a eso. Los versos principales o que se basó la tesis fue Mateo 25 al 28, donde vemos que se acerca Santiago y Juan a Jesús y le piden y le dicen una petición, le dicen, miren que Señor, pues queremos esto. Y Dios le responde, ¿verdad? Jesús le responde, no sabéis lo que pedís, y ya él empieza a decirles, sabéis que los gobernantes y las naciones se señorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad, pero él les da un ejemplo diciendo, entre nosotros no será así. Entre nosotros nadie va a ejercer potestad, nadie va a ser más que otro, sino al contrario, el que quiera ser mayor entre nosotros tendrá que ser nuestro servidor, ¿verdad? Vuestro servidor. Y se pone él de igual manera como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es prácticamente los versículos principales de donde se basó la tesis. Las fuentes bibliográficas, una de las fuentes que me ayudó mucho fue el Manual de Administración 4 del Pastor Luis Ramos. Fue prácticamente la primera vez que yo escuché ese liderazgo, y él siempre decía, liderazgo es influencia, liderazgo es más allá, no solo dar órdenes, y prácticamente me ayudó mucho en cuanto a entender un poco el desarrollo de un líder en cuanto al ámbito espiritual. La otra fuente fue de igual manera la palabra de nuestro Dios, que al ver este pasaje que ya he mencionado, no lo había entendido de esa manera, pero al poder estudiar y para hacer la preparación de la tesis, pude ver cómo Dios nos enseña de igual manera en el liderazgo. Otra fuente fue el liderazgo con propósito, entendiendo que tu liderazgo tiene que tener un propósito. No es nada más estar por estar, no es nada más es que soy líder y hasta aquí, sino que tiene que tener un propósito. Y pues en el ámbito espiritual es la gloria de Dios. Siempre se nos ha enseñado que eso va a ser el propósito como líder, glorificar a Dios y que otros también a través de tu ejemplo puedan glorificar a Dios siendo buenos líderes. La tesis está estructurada en 4 capítulos. El primer capítulo es la definición del liderazgo. Damos una definición en cuanto a la secular y de igual manera a lo espiritual para que se vean las dos diferencias. Y como en lo secular, el mundo cree y opta por habilidades, características, cualidades, y uno dice, ese va a ser un buen líder. Y en lo espiritual, pues no es así. En lo espiritual siempre buscas tú estar en su misión, siempre buscas tú estar bajo la mano poderosa de Dios y Él es el que hará la obra. El capítulo 2 nos da ejemplos de liderazgo. Son ejemplos tomados de la palabra de nuestro Dios, como Nehemías, un líder que prácticamente llegó, levantó unos muros y animó a una nación prácticamente, a un pueblo que estaba destruido. Vemos su influencia que él tuvo a través de su liderazgo. Otro líder también que mi persona me dejó muy marcado al estarle estudiando fue el liderazgo de Moisés. También un varón que sin duda alguna pasó situaciones, pasaron años para que se preparara en ese ámbito, como Dios lo preparó de igual manera en cuanto a su liderazgo para sacar a un pueblo, a una nación de Egipto y llevarlo a, ¿verdad?, una tierra prometida. El capítulo 3 encontramos características y la disciplina de un líder. Hay características que muchos líderes prácticamente toman, muchos ya lo traen y otros pues las desarrollan a través de las circunstancias, a través del tiempo, a través de la experiencia, ellos van tomando esas características. Y algo muy importante es disciplina en un líder. Se nos enseña que en un líder espiritual una de las disciplinas es el horario, recordando al pastor Luis diciéndote que estando como pastor, tú no vas a tener un jefe, pero él dice esta frase, tu horario es tu jefe. O sea, un horario requiere de una disciplina, el levantarte, el puedes pasar un tiempo con Dios, el hacer tus actividades y de igual manera a poder cumplir con cada uno de ellos requiere de disciplina. Y se desarrollan otras disciplinas también en lo moral, en cuanto también a lo corporal. Y el capítulo 4, pues se trata de la preparación de un líder y la influencia que él tiene. La preparación en cuanto a cómo Dios prepara a ese líder, cómo Dios tiene un propósito al pasar a ese líder por situaciones para prepararlo. Y también en lo secular, cómo la gente busca esa preparación en lo secular para llegar a ser, según ellos, su mejor líder, para llegar a ser ellos, a tener un puesto donde puedan ellos ejercerlo mejor. Ahora, la influencia, como ya lo dije el pastor Luis Ramos, dice, liderazgo es influencia.
eso es muy importante en un líder. Si no tienes influencia, pues prácticamente ya no tienes liderazgo. Lo vemos un claro ejemplo con Saúl, perdió su influencia hacia el pueblo de Israel, ya no tenía liderazgo. Y venía David influyéndolo y fue un gran líder de igual manera. Esos son los 4 capítulos en los cuales se desarrolla la tesis. Ahora, los aprendizajes obtenidos en la tesis es una mejor información del tema. Antes de empezar a elaborar la tesis, venía a mi mente esa palabra líder, pero no entendía al 100%, ¿verdad? Cómo se desarrolla o por qué el líder. Y ahora tenemos una mejor información acerca de líder, poder leer algunos libros, ¿verdad? Algunos cuadernillos. Y también la importancia de buenos líderes. Como lo dije antes, tal vez algún hermano al ponerse como maestro de escuela dominical dice, no, pues ya soy un líder, pero es la importancia de tener buenos líderes, como la tesis prácticamente lo recalca diciendo, liderazgo es un ejemplo, que ellos puedan entender que deben ser ejemplo para llegar a ser buenos líderes. Y pues el otro aprendizaje fue el liderazgo de Jesús, un liderazgo que marcó sin duda alguna mi vida, un liderazgo que pude ver cómo él nunca buscó grandeza, cómo él nunca buscó exaltación, ¿verdad? En cuanto aquí a los humanos, sino siempre buscó glorificar a su Padre. Los retos personales es ampliar más el tema. Sinceramente creo que la tesis que abarca 71 hojas se quedó corta para lo que es el tema, porque es un tema muy amplio, son áreas en las cuales se puede desarrollar el liderazgo, áreas como ejemplo, como padre tienes un liderazgo ahí, como maestro de escuela dominical tienes un liderazgo ahí, tal vez como copastor tienes un liderazgo ahí, son áreas en las cuales se puede seguir desarrollando y pues ese es uno de los retos personales, es ampliar más el tema, enseñarlo a otros, lo poco que Dios me pudo, verdad, me concedió aprender, compartirlo, poder de igual manera con la finalidad de ser de bendición a otros. Y también es otro reto personal es hacer un estudio para compartirlo primeramente con la iglesia, poder enseñar a la iglesia liderazgo, porque lo voy a repetir, liderazgo se desarrolla en muchas áreas, y por qué no también a otras iglesias, por qué no también ir con los demás pastores, otras iglesias aquí en el estado de Chiapas y compartir eso. El objetivo de la tesis es que cada lector pueda ampliar más el conocimiento en cuanto al liderazgo, pueda comprender, llegar a comprender este tema para retarlo y edificarlo, ¿verdad? Y de igual manera para que desarrollen características adecuadas para llegar a ser un buen líder que glorifique a Dios. Fue de gran bendición el documento para mí porque me cambió mucho la perspectiva en cuanto a lo que es el liderazgo. Lo vuelvo a repetir, tenía ideas, pero eran erróneas, eran muy equívocas a la que actualmente hoy en día tenemos. Y de igual manera, el poder desarrollarlos en mi vida personal. Si Dios permite un día llegar a ser un pastor, también tener ese aprendizaje en la vida personal y desarrollarlo conforme el tiempo y por la gracia de Dios. También, pues, el deseo es que poder ayudar a los demás, poder mejorar en cuanto al liderazgo y que los demás busquen siempre el liderazgo que es de ejemplo, que es de Jesús, ¿verdad? Siempre buscar eso, siempre que ellos exalten a Dios en todo momento. Ese es el deseo. Al terminar la tesis, eso Dios puso en mi corazón y ese es el deseo que puedo expresar hacia los demás. Y pues esa es la defensa de la tesis, hermano. Ese es en cuanto a la tesis. Muy bien, Carlos, vamos a comenzar entonces con la parte de la réplica, las preguntas y las respuestas. Hermano Gustavo, si me hace favor de comenzar. Sí, Dios te bendiga, Carletos. Buenas Una noches, bendición hermano. fue poder haber tener una pequeña parte, ¿verdad? En tu trabajo. Y hermano, quisiera que me dijeras, hermano, cuál es la diferencia entre el liderazgo en su forma general y el llamamiento que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la diferencia o la relación que tú encuentras entre estos dos conceptos? Ok, hermano, mire, en el concepto secular, a uno al liderazgo, pues es por habilidades, porque uno es bueno, porque uno desarrolló más que el otro, pero en el llamado de nosotros sabemos que nosotros no podemos ofrecer nada.
todo Dios viene dándote a ti, Dios te viene capacitando, como ya lo dije, nos permite estar en esta etapa de preparación en el colegio y nos da herramienta para si un día Dios permite desarrollarlo como líder. O sea, la diferencia es que prácticamente el llamado a liderazgo en lo secular es por tu propia prácticamente habilidad o porque tú eres mejor que otros. Y en cuanto a nosotros, el llamado que Dios ha puesto en lo espiritual, entiendes que hay un Dios grande obrando atrás de ti, o sea, haciendo las cosas en tu vida y prácticamente tú glorificando siempre a Dios. No sé si Bueno, queda claro, ¿no? antes de poder dar mi comentario, hermano, liderazgo espiritual, como decía el pastor Ramos y como dice el manual, y yo lo leí, dice el pastor Ramos va que liderazgo espiritual es influencia espiritual en la vida de otra persona, hermanos. Y el pastorado es un llamado a hacer influencia espiritual en otras personas. El liderazgo general en su forma secular se busca y hay gente que nace con ciertas características, que tiene ciertas habilidades, hay unas cosas, habilidades. Y una vez escuché un autor que habló de lo que es un líder nato, ¿verdad? Y hay cosas que gente que nace con cierta facilidad. Pero hermano, nomás recalcar, poder remarcar, hermano, que el llamamiento es un don de Dios. Es un regalo, hermano, que Dios nos ha dado. Nosotros no lo estábamos buscando. El Señor nos lo dio por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, hermano, entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual. De ahí entender la responsabilidad, ¿verdad? Que dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Entonces, sí, hermano, esa es la diferencia, que nosotros no lo estábamos buscando, es un don que Dios nos ha dado y que ciertamente Dios también puede usar partes y cosas de nuestra vida que nosotros hemos pasado por ahí, sea en experiencia, sea preparación, Dios lo puede usar, ¿sí, hermano? Gracias, hermano. Uh-huh. Hermano Carlos. Perdón. Sí, hermano, adelante, adelante, adelante. Hermano Carlos, cuando platicó de todas las cualidades que necesita un buen líder, cuando desarrolló los ejemplos de Nehemías, de Moisés, supongo que usted identificó algunas cualidades, algunas virtudes que tiene que tener un buen líder, ¿no? Un líder espiritual. ¿Hay alguna que a usted le haga falta desarrollar para cuando usted sea un líder? Pues sí, hermano, creo que son muchas, ¿verdad? Que a mí personal me hace falta. Desarrollando la tesis, yo llegué a pensar y decir, Señor, yo creo que no, no es para mí, pero como dije, se desarrollan y Dios va preparando, Dios va capacitando en esas cualidades, ¿verdad? En cuanto a entendiendo, como nuestro hermano Gustavo, que Él nos lo va a dar, Él va a preparar todo eso. Una de las cualidades que puedo decir que a mí en mi persona me hace falta es poder entender o tener ese en cuanto a comprender a las personas, entendimiento hacia las demás. Creo que son muy, en cuanto muy simple, muy esto, y puede desarrollar ese amor fraternal hacia los demás. Bien, adelante, hermano, por favor. Sí, hermano, en una palabra o en una frase muy corta, hermano, ¿cómo definirías liderazgo espiritual? Liderazgo Una frase, espiritual. hermano, una palabra. Ok. Liderazgo espiritual yo la definiría influencia de Dios en nosotros para hacia los demás. Creo que así la definiría. Es influencia de Dios Sí. en la persona de uno para de igual manera influir hacia los demás. Bueno, esa es la definición de gracia, ¿verdad? Es influencia espiritual, influencia de Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Pero, hermano, más quisiera compartirte un versículo en capítulo, en Daniel 6, dice la Biblia, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno.
a quienes estos sátrapas dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hermano, hay algo que nosotros que hemos sido llamados al liderazgo, hay algo que nosotros, hermano, quisiera compartirte a modo porque te estimo, que uno no debe descuidar, hermano. Y eso es comunión con Dios. Comunión con Dios. De ahí va a defender tu influencia. ¿Cuánta influencia? Dice el pastor Ramos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y hay algo, hermano, que como tú lo decías, ¿verdad? El liderazgo no solamente es la posición, sino vivir de nuestra comunión con Dios, hermano. Porque ahí está la influencia, ahí está el poder. Dice la Biblia que el rey Darío quiso poner a Daniel sobre todos ellos, porque vio en él, hermano, un espíritu superior. Y nosotros, hermano, los que servimos a Dios, debemos tener un espíritu superior. Ahora tenemos el Espíritu Santo, pero debemos tener siempre su influencia, siempre su llenura. Porque si los hermanos leen un día o leen 2 capítulos, nosotros como siervos debemos leer 5, 10 capítulos. Y si tus ovejas oran, tú debes llorar más, ¿verdad? Entonces, compartírtelo, hermano, todos los líderes, si pudiéramos hablar de Elías, ese precioso, cuando dice Elías, vive Jehová, en cuya presencia está. Pues, cuando yo veo la vida de Elías, hermano, un hombre sujeto a pasiones como las tuyas, como las mías, que pudiera decir con toda seguridad, vive Jehová, en cuya presencia está. Y que podamos vivir, hermano, en nuestra comunión con Dios. Y precioso lo que hizo Moisés, ¿no? Que dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. Entonces, hermano, comunión con Dios, hermano, si lo puedes tomar como consejo de parte de tu servidor. Comunión con Dios, hermano. Hermano Daniel. Sí, sí es cierto, Carlos, Gracias. lo que menciona el hermano Gustavo, ¿no? A veces uno, entre más arriba esté, o una posición de servicio más arriba, hay más ocupaciones, ¿no? Y también, como lo dice el pastor, a veces por cuidar el servicio de Dios, cuidamos al Dios al cual servimos, ¿no? Lo descuidamos, dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, dejamos de tener comunión con el Señor. Y qué importante es entender que esa es la base para ser un buen siervo, ¿no? A que Dios nos ayude a todos. A Carlos, mi última pregunta, entendiendo que Jesús en su vida terrenal fue el mejor líder del cual la historia tenga registro, ¿qué es lo que más te impacta de su liderazgo, de su vida y por qué lo deseas imitar? Bueno, hay muchas áreas, hermano, pero yo creo que una de las que me ha impactado tanto es cuando le llevan a la mujer que había sido encontrada en acto de adulterio. Y hoy en la mañana, de hecho, estaba leyendo y me impactó cómo él, siendo el que podía condenarla, dijo, ni yo te condeno. Creo que a veces como líderes y tener una posición entramos como juez y condenamos y decimos a veces, ¿verdad? Por tener esa posición, a veces no, es que como está bajo de mí y pues prácticamente señalamos o condenamos. Y creo que eso imitaría de vez en cuando, muchas cosas, pero como si es una cosa sería eso. Cuidar mucho el entrar como juez, el entrar como que yo soy el que va a juzgar, entendiendo que un día será delante de Dios todo lo que hacemos, hermano, en ese aspecto, hermano. Muy bien, Carlos, qué bueno que entendemos que le vamos a dar cuentas al Señor por lo que hagamos y también por lo que dejemos de hacer, ¿no? Que Dios nos ayude. Hermano Gustavo. Sí, hermano, nomás una última pregunta, así como te hablé de la comunión con Dios, hermano. Para ti, hermano, ¿qué crees que nos neutraliza? ¿Qué crees que hace que a nosotros como siervos de Dios perdamos nuestra eficacia, perdamos la gracia de Dios? ¿Y de qué debemos tener cuidado, hermano? Ok, bueno, hermano, tomando el ejemplo de Saúl, hermano, yo creo que es la obediencia hacia la palabra de Dios. Este libro tan impresionante que es la palabra de Dios, la Biblia, y mismo ahí en Samuel encontramos que a Dios pues no le gusta que cuando no obedecen.
Si dejamos de obedecer la palabra de Dios, yo creo que ahí es donde perdemos todo eso, ¿no? Porque hay mandatos, de igual manera hay principios, y mismo Dios dice ahí en Samuel, capítulo 15, le dice, el profeta le dice a Saúl que es mejor obedecer que los sacrificios. Como ya lo decía, ¿verdad? Podemos estar involucrados en tantos aspectos en la obra de Dios, pero si no obedecemos, pero si no entendemos eso en cuanto a la obediencia, creo que eso viene también a neutralizar, como usted decía, nuestra influencia hacia los demás, porque no tenemos esa influencia que es de la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, hermano. Mira, hermano, yo creo, eh, como siervo de Dios, uno debe ser intachable, irreprochable. Cuida tu vida, hermano. Dice el pastor Ramos, no somos la verdad, pero somos el vehículo de la verdad. Somos cartas leídas. Cuidemos nuestra vida, hermano, de inmoralidad. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros testimonios, hermano. Tú eres el vehículo de la verdad. Dice la Biblia que por vosotros, por causa de vosotros, es blasfemada la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermano. No tenemos el derecho de dañar la conciencia de otra persona. No tenemos ese derecho. Entonces, si Dios escogió a David, fue porque un hombre íntegro, hermano. Cuando se equivocó, lo reconoció. Pero vemos cómo afectó, hermano, su liderazgo. Entonces, debamos tener cuidado, hermano. Ten cuidado con tu vida, ten cuidado con tus pensamientos. Entonces, porque eso, hermano, mira, tenemos un enemigo, hermano. Y entonces debemos tener cuenta que tenemos un adversario que anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando, haciendo caer a los siervos de Dios. Ten cuidado, hermano, y tengamos cuidado nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas Gracias. gracias. ¿Es cuánto, hermano Milán? Gracias, hermano Gustavo. Gracias, hermano Carlos, por su tema tan interesante que eligió. La verdad es que ah, se ocupan buenos líderes, se ocupan líderes que hagan todo de acuerdo a la voluntad de Dios y que se sometan al Señor. Vamos a dejar la defensa hasta aquí. Vamos nada más a terminar con una oración. Hermano Gustavo, si me hace favor. Sí. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias te damos una vez más por tan precioso privilegio, Señor. Gracias, Padre, porque antes estábamos lejos, Padre, pero ahora, mi Dios, cuando te conocimos, vosotros que estábamos lejos, fuimos hechos cercanos a tu gracia, cercanos a tu misericordia, cercanos a tus promesas, Padre. Y como dijo el salmista, ¿quién soy yo? Eh, Cuando dice que cuando veía los cielos, la luna y las estrellas, él se preguntaba, ¿quién era? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdas de nosotros, Señor? Para que tú quieras tener comunión con nosotros, Señor. Para que tú quieras usar nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Te damos gracias por el tener el privilegio de participar en tu obra, por ser embajadores tuyos, por ser colaboradores tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a responder correctamente a ese llamado, Señor. Ayúdanos a responder con determinación, con disciplina, con devoción por ti, Señor. Bendice a Carlos, Padre. Sé con él, Señor. Padre, que tú puedas hacer esa obra de gracia en la que cumpla todos sus propósitos, Padre, que tú has planeado para su vida. Que tú termines esa obra de gracia, Señor. No por nada tu palabra dice que tú eres la roca, que hoy obras perfecta, Padre. Y que tú obres con poder, Señor, porque es la manera que tú obras. No hay otra manera, Señor. Tú siempre obras con poder, sobrenaturalmente. Bendícele, Padre, unge su vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén.